Bueno, Bueno, ¿cómo es tu nombre? mi nombre real es Ilich Leonardo Rojas Díaz. Entonces ya lo estoy recuperando. Hace muchos años nadie me llamaba así. Incluso cuando la gente le digo el Ilich, me piensan que es seudónimo. No, es el nombre real. Que mi abuelita venía por allá del otro lado del charco. Ah, Sí, por eso me tocó el nombre. ¿y el auténtico? No, ese es el nombre auténtico. No digo por eso, ese es el real. Y habrá uno auténtico, ¿no? Que es Pues, más que real. Yo duré casi 20 y pico de años en la insurgencia, en las FARC. Y allá tuve muchos, tuve casi 6, 7 seudónimos. Yo cuando entré me llamaba Joshua, en homenaje a un judío que murió a manos de los judíos por defender a los palestinos. Yo lo conocí de niño y fue el primer seudónimo. Y después el último que tuve fue Nicolás Vidales. Fue el último seudónimo que tuve. Pero pues allá cada vez, yo andé mucho en varios frentes, entonces cada vez que cambiaba de unidad procuraba tener un nombre distinto para no generar... Por el tema de compartimentación, de clandestinidad. Claro. Entonces tuve muchos nombres distintos. Pues justo nosotros nos estamos apoyando en un verso de Luis Vidales que dice: he visto al futuro regresar. Y eso es un poco lo que pensamos, ¿no? Y también las visiones de pasado son, por ejemplo, yo acabo de hacer uno de los libros del Bicentenario y se llama Primeras Letras de la República de Colombia. Y lo que yo hice con ese libro es que hace 200 años se consignaron esos valores. Entonces, y eso fue un compromiso del Estado. 200 años después, como lo escrito es un cheque, es una letra de cambio, entonces hay que hacer efectivo eso ahora. Y la idea es cobrarlo aludiendo a lo que dicen esos decretos, ¿no? O sea, esta república se asoció muy fundamentada en el orden alfabético. Entonces, digamos, nuestra identidad está asociada es a los gestos de los escribas y a los gestos de los amanuenses. Y entonces la idea es que ese libro llegue como un objeto que le permita al ciudadano colombiano de hoy revisar todos los rendimientos que ha tenido eso que se consignó hace 200 años. Y es la idea de cómo el planteamiento de Bolívar, ¿no? Para ser efectivamente un ciudadano libre hay que saber leer y escribir. Por supuesto. Hay que participar en esa fuente además de vida, ¿no? Y entonces, claro, por eso todo esto, después de tanto revolotear, nos parece que todo esto es bonito expresarlo alrededor de la comida. Y entonces, mientras llega la limonada, por lo menos. Ay, cuando me comentaron el tema de la comida, yo le decía al profe que es interesante y contradictorio en un país que podría alimentar a todo el continente, que se muera la gente de hambre y la riqueza que tenemos no solamente de comida, sino la diversidad de esa comida es un elemento de base de lo que somos nosotros, como pueblo, sigue dándose la pelea por la comida en un país que podría producirle a todo el mundo comida. Es bien curioso. Y el ejercicio de tener todas las regiones y a cada región de uno hay platos distintos. Uno caminando, por ejemplo, yo ahorita que estuve en todo el tiempo allá en la insurgencia, cada departamento donde uno va tiene una comida distinta. Claro, hay unos menús, digamos, básicos, pero cada uno tiene sus propias particularidades. Y eso, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustó mucho de conocer parte del país fue mirar las comidas que prepara la gente, que uno terminaba ya comiendo de todo. Muy curioso. Eso me pareció muy interesante cuando me dijo César que el tema de la comida dentro de la insurgencia, yo decía, no, es muy interesante y toca recogerlo, toca escribir eso. Sí, pero
Si tú mañana hicieras un almuerzo, ¿qué brindarías en ese almuerzo? No sé, lo básico como carne, algo así, pero por ejemplo cuando yo volví me decían mucho que qué se cocinaba allá. Es que hacer cancharinas, cosas de esas que son comida guerrillera. Porque claro, lo que decíamos, hay una base alimenticia colombiana muy grande, pero otra la que se cocinaba allá que también hace parte de las dinámicas de la misma guerra. Entonces también a veces se reducía mucho el menú por la misma guerra, no había muchas veces ni cómo conseguir comida. Entonces era la sopa de puchos. O sea, uno la comida guerrillera, brindársela a alguien en este momento sería complicado, porque es muy monotemática, era muy reducida. Pero me gustaría, no sé, algo de... Mi mamá, por ejemplo, hace un cocido que es delicioso. Eso me parecería rico ofrecerlo. Pues yo soy de acá de Bogotá y me crié con esos platos, entonces me parecería rico un cocido santafereño. A pesar de que es muy duro cocinarlo. No creo que me quede igual que como lo cocina ella. Sí, eso tiene mucho de la olla podrida, que es la olla del que puede, Sí. por la variedad y por la riqueza de los ingredientes, ¿no? Sí, conseguirlos ahora que es duro también, porque muchos de los ingredientes se han ido acabando. Es difícil incluso en la plaza conseguirlos. Y hay una cosa que a mí en todo este recorrido también me ha parecido muy atractiva, como el gran ingrediente o uno de los grandes ingredientes de la comida es el agua. Y ahí hay como también proteger el agua para poder disponer de esa gran fuente de la cocina. Nosotros estábamos en zonas donde a veces no había agua. Nos tocaba hacer aljibes para conseguir agua, para poder cocinar. Donde en medio de la selva uno no consigue agua. Hay épocas del año donde no se consigue una gota de agua. Entonces le tocaba a uno ponerse a hacer hueco en la tierra para conseguir agua. Y para bañarse atarraditos. O coger y ir caminando y ver esa agüita con lama por encima y con mucho cuidadito quitársela para poder tomar. Eso no lo sabe casi nadie, o sea, salvo que le ha tocado eso, se dan cuenta de la importancia de lo que es el agua. Bañarse con unidades grandes de 50, 60 más en un laguito pequeñitico, cómo uno tenía que distribuírsele el agüita a cada uno para poder tener el aseo y para poder cocinarle a 150 unidades. Tenaz. No, el agua es una cosa que era estratégica, además porque como insurgencia también teníamos la misma dinámica de estar alrededor de los ríos. Siempre se buscaba el campamento alrededor de donde tuviera el agua. Era un elemento fundamental para la comida, para todo, para poder sobrevivir. Yo recuerdo una vez cuando vino acá José Emilio Pacheco, un poeta mexicano, a recoger el premio de poesía que él había ganado con un poemario sobre la luna. En la Casa de Poesía Silva había un niño de la cuadra en chancletas. El niño se asomaba y oía ahí lo que decía José Emilio Pacheco, y luego salía, miraba hacia la luna y luego iba a la casa seguramente a preguntar que si ya estaban las tajadas. Fue una cosa muy bonita, la persona que abrazó de la manera más cálida a José Emilio Pacheco esa noche fue ese niño. De pronto el que más lo entendió. Claro, porque era una cosa así increíblemente corporal su relación. Y entonces yo después le pregunté al niño, y pues esto lo digo porque yo hablé con él,
Y él me dijo eso, me dijo, no, es que nosotros vivimos aquí al lado y mi mamá estaba haciendo tajadas. Entonces, mientras yo esperaba, pues en vez de quedarme acá molestando, apurando a mi mamá, pues yo iba y oía al poeta. Hablando de la luna. Y entonces yo le pregunté que si él había extrañado algo en esa noche, porque tenía todo, ¿no? Y me dijo, sí, un pájaro. Yo esta noche, lo que he extrañado es un pájaro. Y por eso quería preguntarte, en medio de ese ambiente que estás describiendo, ¿qué pájaros se acompañaban? No, pues todos. Una de las cosas lindas, alguna vez me mandaban a hacer una exploración de seguridad y bueno, llegué ahí del parte con las unidades que iban, no, esto y esto. Y en la tarde ya en el baño les comentaba, les decía, oiga, impresionante el paisaje y la cantidad de pájaros y animalitos que encuentran por acá. Y terminaba mamándome gallo, usted tantos años todavía en esta vaina y pensando, todavía mirando estas pendejadas. Pero yo creo que nunca perdí esa capacidad de ver, porque además uno, y en un país como este, uno todos los días ve bichos distintos. Bichos en términos de lo que, como se dice allá, pero uno ve pájaros de todo tipo, los sonidos, los mismos animales le avisan a uno, por ejemplo, cuando hay gente. Los mismos animales que uno come, ¿sí? Porque pues en últimas también, mucha de esa fauna también terminaba en el plato. Cuando estaba la época... Yo recuerdo cuando Marulanda, por ejemplo, antes de los grandes operativos en el sur del país, de lo que el Plan Patriotas, Plan Consolidación, Espada Honor, era prohibido cazar y pescar. ¿Por qué era? Bueno, pescar no tanto, pero sí cazar. Porque decía, esos son reservas estratégicas que vamos a tener cuando se meta la guerra. Y efectivamente cuando se metió la guerra había un momento en que no había más comida, que tocaba salir a cazar. Y entonces ahí, pues, pescados, aves, dantas, que uno con todo el dolor del mundo sabiendo uno que ese animalito estaba en vía de extinción, pero era la sobrevivencia. Entonces terminaba uno probando una cantidad de sabores de la selva que con todo el dolor del mundo pues tocaba, porque era la sobrevivencia de nosotros. Pero entonces también uno acostarse, cuando yo caigo preso, una de las cosas duras fue no escuchar esos sonidos. Los pájaros en la mañana, los pájaros en la noche, en cada hora hay un pájaro distinto. Y ahí también micos y todo distinto. Y esos sonidos es una maravilla. Y ver animales. Yo la primera vez iba por el lado del Guaviare, cuando vi lo que llaman ¿cómo es que lo llaman? El real, el gallinazo real. Un bicho como así de alto, como de metro y medio, blanco. Yo decía, ¿en serio? ¿Eso sí existe? La gente de ahí lo veía y no, esos carroñeros, no sé qué, pero maravilloso, o sea, el plumaje, tú decías, es impresionante que nosotros los de ciudad no conozcamos estas cosas. Porque además la otra es esa, yo empiezo mi vida insurgente en Bogotá, de urbano, guerrilla urbana, y termino el 80% de mi vida en el monte adaptándome a eso que nunca había vivido. Entonces para mí todo era nuevo, todo era, mientras el campesino estaba adaptado, cualquier cosa que veía era normal para él, para mí todo era sorprendente. Ver los colores, ver los martín pescadores tirándose al río a sacar pescados. Cada animalito que yo veía era una cosa nueva para mí. Ver la cantidad de colibrís que uno ve en la selva. A veces uno estaba en la guardia y empezaban a arrimarse colibrís a comer y uno a ver cómo succionaban de las flores. Eran 2 horas de guardia, uno pendiente obviamente del enemigo, pero también era uno casi como si fuera un biólogo observando de National Geographic. Yo decía, acá falta es una cámara. Es maravilloso. Y no sé, yo algún día quería saber, bueno, cuando ya nosotros no teníamos la posibilidad del internet, pero sí quería algún día poder tomar las fotos de esos animalitos y cómo se llaman. Sí, cosas así. Los animales en relación con nosotros es una cosa fabulosa. Es más, ahorita han salido muchos textos escritos a partir de la relación de la insurgencia con los animales. Y dentro de eso, obvio, los pájaros, los murciélagos. A mí murciélago me desperté un día y toda la caleta llena de sangre. En esa época estábamos en plenos operativos y dormíamos en hamaca. Y me quedó el pie pegado al toldillo y un murciélago, un vampiro, y me agarró el dedo y lo cenó conmigo esa noche. Cuando me levanté estaba todo lleno de sangre y yo, ¿por qué? Y tenía los 2 cortes en el dedo gordo. Pues el murciélago me había chupado como... No siente, ellos tienen
duermen con la saliva, duermen el sitio donde cortan. ¿Quién sabe cuántas horas estuvo chupando sangre? Qué increíble. Entonces no solamente uno los comía, sino ellos también se lo comían a uno. Oye, y de todo eso, ¿tú qué crees que... Si yo te preguntara por 5 palabras que queden de todo eso, ¿tú cuáles escogerías? De todo eso en términos de que... De esa vivencia que estás describiendo. Uy. No, digamos, no una frase, sino Sí, no sueltas. una tal palabra me parece preferible. A mí, por ejemplo... Para describir ese entorno de la insurgencia donde estábamos. O no, más que eso, digamos, lo que haya quedado, palabras que... Como lo que queda aquí metido adentro. Sí, que sigan siendo surtidores de vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la palabra encontrar, porque encontrar es un verbo latino que es inventio y quiere decir inventar. O sea, encontrar es inventar. Y esa palabra me parece importante, ¿no? O sea, tan necesaria como el agua, digamos. Pues ahí lo dividiría como en varias cosas. Hay una que está ahí siempre porque además siempre estuvo presente y es sudor, que tiene también que ver con el agua. Creo que la transpiración... alguna vez hablando con alguien, yo le decía, ¿cuántos litros de transpiración tuvimos en esa guerra? Que nosotros llegábamos, por ejemplo, marchas de 5 o 6 horas cargando en un equipo de 4 o 5 arrobas. Pues cuando nos quitábamos todos estábamos, empapados literalmente. Toda la ropa era para escurrir. El sudor es una cosa altacada cuando íbamos a cortar árboles, pues a talar para hacer cosas que además vivíamos del medio, entonces todo el tiempo era sudando. Recuerdo una imagen que nunca se me olvida, estábamos haciendo carretera del Caquetá al Guaviare, las carreteras farianas, entonces tocaba abrir un hueco, una zanja, y se sacaba de 200 metros hacia adentro de selva árboles, los troncos, entonces nos tocaba cargarlo y descargar el tronco ahí para que por encima pasaran las camionetas. Entonces me gustaba mucho echar hacha y por el ejercicio, pero entonces empezaba uno a sudar, y a sudar se llenaba toda la espalda de abejas. Las abejitas, esas allá las llamaban corronchitos, venían a sudar, a tomar el sudor por la sal. En la selva es muy difícil encontrar sal, entonces todos los bichitos, uno miraba al compañero y era toda la espalda llena de abejas. Uno al principio era muy desesperante y ya con el tiempo se acostumbraba uno y uno sentía el frío en la espalda de las miles de abejas en la espalda y eran todas brevando sudor, tomando sudor. El sudor me parece una palabra que puede describir muy bien parte de eso. La otra es la pérdida. Uno siempre estaba con la posibilidad de perder algo, de perder al amigo, de perder el equipo, que para uno es un caos. Cuando perdió uno el equipo, eso era una crisis brutal, porque uno en el equipo carga la vida, carga desde los interiores, todo lo carga una vida, todo lo que uno necesita para sobrevivir en la selva va en el equipo. Entonces cuando uno lo asaltaban y quedaba sin equipo, era una crisis, tenían que pedir prestado a los que quedaron con equipo, pedir prestado desde calzoncillos, medias, todo, mientras se podía volver a conseguir las cosas. Yo tenía mis libros, mis cuadernos en los que escribía poesía, pintaba, todo, y se perdía, y yo incluso en las conferencias siempre digo que si algún soldado encontró mis libros me los devuelva, que yo tenía ahí muchas cosas escritas. Perder a los amigos, que uno se vuelve un hermano. En la guerra y en la insurgencia uno se volviera un hermano. Yo fui soldado del ejército. Cuando pues, terminé el bachillerato me tocó, y después fui fuerzas especiales y después terminé en la guerrilla. No, mentiras, cuando fui soldado ya era guerrillero. Me tocó por terminé bachillerato y me tocó. Y allá veía, en el ejército burgués, el fusil era lo importante. En la guerrilla se podía perder lo que fuera, pero lo importante era el compañero.
Entonces cuando uno no podía sacar a un compañero, era lo más duro. En la noche cuando uno después de los combates y todo eso que llegaban los helicópteros, decían allá cayeron los helicópteros, uno sabía que cuando se levantaba se estaban llevando era al amigo. ¿Sabes? Me tocó vivir eso con... Yo tuve 2 compañeras sentimentales que murieron en combate. Bueno, 3. Eso, entonces también dentro de las pérdidas es el perder a la persona que uno quiere, al camarada, al amigo, al hermano, porque uno, como le digo, uno comparte con la gente todo el día durante años. Entonces perder a alguien ahí es tenaz. Sería la segunda. De pronto, conciencia, que de pronto también es una palabra muy de la formación política. Pero es como la respuesta que le da, o que uno mismo se da cuando ya no puede más. Yo recuerdo una vez que veníamos caminando muchas horas, llegamos a las sabanas del Yarí, me acuerdo ahorita que tú decías, Yarí, Yaguará. Y llegué tan cansado, yo no estaba adaptándome, había acabado, llevaba muy poco tiempo en la unidad de mandos, a la escuela de mandos. Los que estaban ahí ya eran guerrilleros que llevaban mucho tiempo, muy toreados, y yo era de los nuevos. Y yo venía de ciudad, bueno, no tenía el ritmo. Y ese día llegué tan agotado que empezamos a clavar las toldilleras. Las toldilleras son los palitos que uno clava en el piso para colocar el toldillo, para que los moscos no se lo coman en la noche. Y yo cortaba los palitos, le sacaba la punta de los palitos que logré conseguir y empecé a clavar y no podía, no entraba. El piso estaba tan duro, era un verano tan tenaz que entraba 1 centímetro y no podía. Y todos a oscuras, porque llegamos a oscuras como a las 9, 10 de la noche, agotados todos, cada uno armó su caleta, pues a los viejos, o sea, al guerrillero que llevaba más tiempo le quedaba más fácil esas tareas. Yo recuerdo que en un momento tiré las toldilleras y se me desgranaron las lágrimas. Yo decía, ¿yo qué hago acá? O sea, yo no creo que pueda sobrevivir eso. Entonces se me arrimó un camarada, se dio cuenta de lo que estaba pasando y se arrimó con un mortero. Empezó con el mortero y me ayudó a clavar los palitos y me acosté. Y la cabeza de esa noche antes de dormir, a pesar del cansancio, la cabeza es de vueltas. Y yo decía, al final, para levantarse uno al otro día y seguir andando, yo decía, ¿por qué? Por conciencia. La única posibilidad, nunca recibimos un peso de sueldo. Nunca, no había ningún beneficio real en términos de recibir como persona algo, que tú esto para ti, por estar acá, ¿no? Todos vivíamos igual, recibíamos lo que nos daban por vida, es decir, tenga su equipo, tenga su ropa, tenga su munición para defenderse, pero nada de sueldo, nada de eso. Entonces, ¿por qué estoy acá? Por conciencia. La única razón por la que uno al día siguiente se levantaba, recogía todo y se volvió a montar el equipo era porque había una tarea que la conciencia le indicaba que tocaba seguir haciendo. Entonces sería la tercera. No, este ejercicio está curioso, muy duro. Bueno, 3 pueden ser suficientes y súmale un deseo. Un deseo que no haya sido en vano. Que no haya sido en vano. Eso asusta. Eso asusta. Porque hay mucho sudor. Claro. Hay mucha pérdida. Y mucho amor ahí metido. ¿Es estar uno ahí metido? Yo fui herido de guerra, tengo un esquirlazo, una cantidad de esquirlazos. Ver a los compañeros tan heridos, todo. Que no haya sido en vano. Porque además cuando nosotros cuando llegamos ya al tema de reincorporación y hablamos con la gente, la visión que tienen de nosotros es una cosa re loca. O sea, nosotros somos asesinos, somos violadores, somos bárbaros, somos terroristas. No lograron entender lo que hacíamos, o sea, lo que estuvimos haciendo. La entrega con la gente. Que no sea en vano, que la historia logre recoger eso. Que la gente logre conocer esa historia. Lo que pasa es que, como decía alguien, dijo por ahí que las FARC es el único, no, pero sí el movimiento político que permitió que la propaganda le hiciera al enemigo. Todo el mundo conocía a las FARC a partir de la propaganda que hicieron los enemigos nuestros. Entonces, cuando llegamos acá, todo el mundo es el odio, todo el mundo es tenaz. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces en qué quedó todo eso? Que no sea en vano, que no. Eso creo que todavía
esa formación, esa lucha, muchos seguimos pensando que sigue estando latente. Yo sigo soñando en un país con justicia social, con que la gente pueda comer, con que la gente pueda estudiar, pueda llevar sus sueños adelante. Pero eso obviamente parte de que todo lo que estaba ahí en esa lucha se empiece a desarrollar. Que no era un tema del poder, mucha gente dice, es que la toma del poder, no, sí es una visión, obviamente también de la visión marxista y todo, pero es un problema más de la realidad. ¿El poder para qué? Decía alguien. No, es un problema de justicia social, de que podamos vivir sin matarnos. Que por decir algo, por pensar algo, no sea un objetivo militar. Sigo creyendo que es eso. Sí, es que total ese equilibrio que hay, ¿no? Entre el agua, los pájaros, la tierra, las personas. Yo pienso que eso es lo que se está gestando. Y evidentemente eso no puede ser en vano. Y ahora lo sabemos y lo sentimos mejor, ¿no? Porque... Sí, el problema es cuánto lo sienten. Claro. Porque es que ha sido duro y es que se han empecinado para que no salga a flote esto. Hay mucho dinero, hay muchos intereses que no quieren. Y sigue siendo el poder ahí. Siguen siendo los que están en el poder, los que no quieren. Tienen mucho para perder. Pero bueno.